el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, Dios de amor y de consuelo, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos a ti junto con tu Hijo Jesucristo y tu Divino Espíritu. Ayer te recordábamos como Dios uno y trino. Hoy te adoramos en este día y te glorificamos, te bendecimos, te pedimos que tú, Padre de amor, nos llene de tu consuelo, que tú, amado Jesucristo, nos dé la gracia de seguir tus caminos, que tu Espíritu Santo nos ilumines para hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Dichoso quien teme al Señor. Es la respuesta que damos hoy al salmo de este día. Una respuesta que nos recuerda que quien tiene el don de temor del Señor procura hacer siempre el bien, porque desea estar siempre en las manos de Dios, porque su deseo es hacer la voluntad de Dios para no perderlo nunca jamás. Ese es dichoso, aquel que teme al Señor, que sigue sus caminos, que hace siempre la voluntad de Dios. La primera lectura nos muestra justamente el ejemplo de alguien que sabe hacer la voluntad de Dios. Tobías, un hombre lleno de amor y de misericordia para con sus hermanos. Le encantaba hacer limosna, servir al pobre y acompañarlo. Y hoy nos muestra cómo justamente envió a su hijo para que trajera a alguien pobre, hambriento, para darle de comer. Y mientras va de camino se encuentra con un cadáver. Han asesinado a un israelita. Pues Tobías lo que hace es ir por esa persona, ese cadáver, llevarlo para darle sepultura. Un hombre lleno de Dios que sabe hacer obras de misericordia. Cumple con las obras de misericordia, aquellas que la Iglesia nos recuerda debemos cumplir de manera permanente. Las espirituales y las corporales. Enterrar a los muertos es una de esas corporales. Orar por los vivos y los muertos es una de esas espirituales. Eso hacía Tobías. Y además dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. También obras de misericordia corporales que Tobías, manifiesta la palabra de Dios, hacía. Ese teme al Señor. Y teme al Señor esa persona que hace la voluntad de Dios y que sigue sus caminos. Pues el Evangelio hoy de manera muy particular nos muestra en esa parábola de la viña cómo no se respeta a los criados que vienen a reclamar lo justo, lo que se ha ganado ese administrador que el Señor ha puesto al cuidado de su viña. Lo que hacen es eliminar a aquellos
que vienen a reclamar lo justo. Pues el Padre Celestial luego no tiene otra que enviar a su propio Hijo, nos dice la palabra de Dios, pero también a su Hijo lo mataron. A eso hace referencia la parábola de la viña. Cómo hemos irrespetado a los seguidores de Cristo, primero a los que anunciaban su palabra, a los profetas, dirá la palabra de Dios, y luego al mismo Jesús. Y digo, ¿cómo lo hemos hecho? Porque es que nadie se escapa de haber atentado contra el Hijo de Dios. Recuerden que Jesucristo murió por ti y por mí, por todos los pecadores del pasado, los del presente y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Todos somos abrazados por el amor y la misericordia de Dios. Si en la primera lectura Tobías se mostraba haciendo el bien, haciendo misericordia, en el Evangelio nos encontramos con que Jesucristo es totalmente misericordioso. Se ha dejado asesinar por nosotros para darnos el perdón, para darnos la libertad. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de la conversión, que seamos temerosos como lo dice la palabra de Dios en el Salmo de hoy, para que podamos ser dichosos. Si tememos al Señor, que no es otra cosa que sentir temor de ofenderlo, que sentir temor de perderlo, efectivamente con ese temor alcancemos la gracia de hacer siempre la voluntad de Dios, estar preparados para estar con Él en el encuentro final. Que la Virgen María interceda por nosotros, y que nuestros hermanos difuntos, por quienes oramos en el día de hoy, justamente pensando en lo que hacía Tobías, pidamos al Señor que les dé a ellos el descanso eterno. Concede en el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.